Contexto. Enfocando los hechos. Invitado especial: Enrique Banús Irusta. Dirige Enrique Saavedra. Damos un cordial saludo a los oyentes de Contexto. El día de hoy nos acompaña el doctor Enrique Lorenzo Banús. Él es el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura y director del Centro Cultural. Doctor en Filología Alemana y en Literatura de la Universidad de Bonn y Aquisgrán de Alemania. Y lo hemos contactado a propósito del curso virtual que se está ofreciendo por parte de la Universidad de Piura, que trata de 4 revoluciones culturales: la invención de la imprenta, por qué Don Quijote es la primera novela moderna, El diablo es simpático, el descubrimiento de las flores del mal y el cristianismo, una revolución cultural. Para mí es un honor, doctor Enrique Banús, muchas gracias por estos momentos en que nos acompaña y le deseo que tenga un feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Es un gusto celebrar el cumpleaños, también hablando de temas que le apasionan a uno. También quiero darle un agradecimiento a Gary Córdoba, que trabaja en el Centro Cultural y nos ha permitido este contacto. Para empezar, me llama la atención de las 4 revoluciones culturales, dentro de las cuales está el cristianismo. No hay duda, doctor Enrique Banús, que el cristianismo ha forjado la identidad de Occidente de una manera muy importante a lo largo de 20 siglos. ¿Dónde podemos ubicar el inicio del cristianismo históricamente? Algunos dicen que más allá de la figura de Jesucristo es la figura de Pablo el que sistematiza y organiza las ideas en torno a las cuales esa primera religión, que era el judaísmo mesiánico, que en el primero y segundo siglo se predicaba por Jesús y por Pablo, empezó a tomar forma para separarse y tomar autonomía bajo el nombre de cristianismo. ¿Cuándo podemos entender que el cristianismo se empieza a formar, a diferenciar o independizar del judaísmo? Bueno, yo debo decir que a mí me interesa la historia de la cultura y qué significa el cristianismo para la historia de la cultura, lo cual hay que situar en el contexto de la cultura en que nace y crece el cristianismo, que por una parte es efectivamente el judaísmo y por otra parte es, y ahí la figura de Pablo y de otros es esencial, cuando sale más allá de las fronteras geográficas del judaísmo y se encuentra un mundo cultural que es el mundo greco-romano, con una conceptualidad, con una visión, con una cultura, y empieza a interactuar con ella. No cabe duda de que la persona de Jesucristo, si uno lee los evangelios como filólogo, que es como lo leo yo, pues es una provocación para el judaísmo, en el sentido de que rompe muchos criterios culturales y además con una pretensión que para el judaísmo es blasfema, ¿no? Esto se ve muy bien cuando en el Evangelio Jesús dice: a ustedes les han dicho, y va mencionando los mandamientos. Y en cada uno de ellos añade: pero yo les digo, y ese yo es la característica o la denominación que en el Antiguo Testamento el propio Dios, Yahvé, se atribuye a sí mismo, ¿no? Entonces, ahí hay una reinterpretación con una autoridad que es nueva. Y yo creo que ahí empieza. Otra cosa es que la sistematización, que la comprensión de muchas cosas que han pasado ahí en esos pocos años de la vida de Jesús se dé más adelante, y que ahí Pablo, con su formación muy superior probablemente a la de los otros apóstoles, que él juega un papel extraordinariamente importante. Pero Pablo es un intérprete y él en alguna de sus cartas dice: yo les he transmitido una tradición que yo mismo he recibido, ¿no? O sea, él no viene a decir: esperen, yo les estoy diciendo algo nuevo, ¿no? Yo les estoy transmitiendo una tradición, ¿eh? Pero con la formación que tiene, pues conceptualiza muchos elementos de esa tradición. Esa es la impresión que yo tengo, repito, desde un estudio más de la cultura que de la teología, aunque uno obviamente intenta, cuando habla de estos temas, también leer e informarse de lo que dicen los que realmente saben, ¿no?
Yo le tengo una pregunta doble desde el punto de vista de la cultura. ¿Qué significado tuvo como mensaje mesiánico, pero de liberación política, de la dominación romana, como lo asumieron y lo interpretaron los judíos de la época de Jesús, y también cómo ese mensaje caló posteriormente a los gentiles como una esperanza en una época en que no mucho atrás estaba la doctrina helenística de temores, de desazón, de desasosiego? Parte de las escuelas helenísticas estaba el escepticismo y el estoicismo, sí, claro, con las que caló bien. Sí. Y llega la doctrina de que va a haber una vuelta del Mesías, y esa doctrina empezó a calar entre los gentiles que estaban en el Imperio Romano y que eran de herencia cultural griega, humanista. Nosotros hablamos ahora mucho de globalización, ¿no? Y nos parece que la globalización empieza con Internet, ¿no? Pero ya antes ha habido unos fenómenos de globalización del mundo que se conocía entonces, claro. El espacio mediterráneo en el cual se desarrolla lo que llamamos cultura occidental era un espacio que cuando llega el cristianismo ha sufrido un doble proceso de globalización diferenciada, y obviamente ahí pues el caso del judaísmo es un caso muy especial, ¿no? Pero la primera globalización es la extensión de la visión griega, helénica, a una parte importante de ese espacio. No todo el espacio mediterráneo, es el Mediterráneo oriental, es el imperio de Alejandro Magno, ¿no? Pero luego llega con el Imperio Romano y la conquista de ese espacio, digamos, alejandrino, una extensión ya así a todo el espacio mediterráneo y a una parte importante de Europa, porque también avanzan continentalmente e incluso hasta las islas británicas, ¿no? Pero los romanos, que son unos personajes con muchas cualidades, culturalmente no se sienten a la altura de los griegos, ¿no? Y tampoco tienen las ínfulas nacionales, por así decir, de que tenemos que ser nosotros mismos auténticos, etcétera, etcétera. Sino que hay muchos testimonios de que los romanos asumen una parte muy importante del legado griego. Y es en ese mundo en el que se expande el cristianismo una vez sale de Palestina, ¿no? Y ahí, claro, es un mundo que tiene muchas ramificaciones, tiene muchas visiones, tiene muchas derivaciones, y para muchos la llegada del cristianismo es una corriente más, ¿no? Y un Dios más. Y de hecho el gran ataque a los cristianos es su pretensión de que es el único Dios. Si los cristianos hubieran dicho, bueno, ofrecemos aquí un Dios más junto a todo el universo que ustedes ya tienen, pues no hubiera pasado posiblemente nada, ¿no? Pero claro, ese no era el mensaje cristiano, ¿no? Entonces, efectivamente hay gente que ahí ven, en medio de una cultura ya un poco decadente, pues una esperanza, una luz, un brillo. El estoicismo tiene una recepción cristiana. O sea, hay una lectura cristiana de Séneca, que es así, dentro de los romanos, el autor del estoicismo. Eso tiene una lectura cristiana, como tantas cosas, ¿no? Hay muchos elementos del mundo cultural que estaba ahí, que los cristianos recogen y reinterpretan, ¿no? Incluso ese senequismo cristiano aparece siglos más tarde. Esto es lo bueno de la historia de las culturas, ¿no? Que de pronto, muchos siglos más tarde, reaparece, ¿no? Y lo encontramos, por ejemplo, en el teatro español del barroco. Calderón de la Barca, que es un autor claramente católico, etcétera, etcétera, pues tiene mucho de Séneca. Tiene una recepción importante de Séneca, ¿no? O sea que a veces también hay influencias al cabo de muchos siglos que es muy interesante rastrear. El escepticismo no, es decir, esa negación en la práctica de la verdad, o al menos de la posibilidad de acceder a ella, esa no es compatible con una visión cristiana de conocimiento de la verdad, ya sea por vía racional o ya sea por vía más vivencial, más del corazón. Porque ahí luego habrá sus diferencias también, ¿no? San Agustín no es Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y ahí hay muchos matices, ¿no? Otros ven una provocación. O sea, no hay que olvidar que en Roma, en los primeros siglos, también hay lo que se llama la diatriba. Es decir, los intelectuales que atacan de forma muy polémica y en parte muy desagradable, que atacan a los cristianos, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas reacciones, pero también está esa reacción, efectivamente, de dar esperanza, de dar nuevas perspectivas, ¿no? A una cultura cuyo esplendor ya había pasado y que se iba agotando, ¿no? Si usted tuviera que condensar en un concepto
ese aporte que le dio, precisamente es muy sugestivo el nombre del tema en el curso 4 Revoluciones Culturales que ofrece Centro Cultural de la Universidad de Piura, que dice el cristianismo, una revolución cultural, y lo deja como en suspenso. Si usted tuviera que responder en un solo concepto, ¿cuál fue esa revolución cultural que en Occidente, digamos, sí la entendemos, pero cómo podemos conceptualizarla, que dio el cristianismo y las doctrinas cristianas y la práctica de la vida cristiana? Bueno, hay varios conceptos, ¿no? Pero el concepto clave cuando uno habla de religión, el concepto clave es la visión de Dios. O sea, de la imagen de Dios se desprende todo lo demás. Entonces, la gran revolución cultural del cristianismo, a mi entender, esto es una interpretación mía, obviamente, ¿no? A mi entender es la imagen de Dios, que no es el Dios del paganismo, el Dios de la religión grecorromana, los dioses de la religión grecorromana, pero tampoco es exactamente el Dios del judaísmo, porque a la noción de ese Dios que es el otro, o sea, la noción de trascendencia, que esto en el judaísmo estaba clarísimo, la predicación cristiana añade lo que San Juan resumirá en esa frase cortísima que es Dios es amor. Es decir, ese Dios a la vez lejano y cercano, que en cierto sentido es una paradoja. Esto es, me parece a mí, lo más original. En el contexto tanto del judaísmo como del mundo pagano, mucho más del mundo pagano que del judaísmo, pero también del judaísmo, y también en el contexto de las demás religiones, ¿no? O sea, cuando uno piensa en las religiones orientales, por ejemplo, ¿no? Budismo, taoísmo, hinduismo, etcétera, etcétera, pues ahí la percepción de Dios, lo divino, o como se le llame, es muy distinta, ¿no? De ahí se deduce luego otra serie de conceptos que también son, a mi entender, cuando digo revolucionarios, quiere decir que no suponen una evolución de lo que ya había, que no es decir, bueno, damos un pasito más y avanzamos, ¿no? Sino que hay un salto. Esto no enlaza totalmente con lo anterior, ¿no? Se distingue esencialmente de lo anterior y tiene unas consecuencias. Eso es un poco lo que entendería yo por revolución. Usted hablaba de un concepto muy valioso y más para estos tiempos modernos, que es el de la globalización. Cuando hablamos de que ese primer cristianismo efectivamente empezó a generar una especie de globalización, y a partir del momento cuando se dicta el edicto de Tesalónica, que convierte como en la religión oficial del Imperio Romano el cristianismo en el 380, empieza a haber una pretensión política de universalizar el imperio, cohesionarlo a partir del cristianismo antes perseguido, ahora hecho religión oficial, y esto parecía ser para quienes vivieron en esa época la nueva tendencia del mundo, pero se rompió con la caída de Roma y otra vez la llegada de los pueblos bárbaros que hicieron gobiernos locales, y otra vez el mundo trató de relanzarlo cuando apareció el concepto del Sacro Imperio Romano Germánico, que fue un intento que no tuvo el éxito de globalización que se buscaba, y luego el papado, que sí logró cohesionar la globalización del mundo a partir de la imagen del cristianismo y el concepto de cristianismo. ¿Considera usted que esos intentos, qué tanto tuvieron de políticos y qué tanto tuvieron de doctrinales? En el mundo real las cosas se funden, se confunden, y también hay muchísimas variantes y muchísimas expresiones. Quiero decir, que no es lo mismo una visión de un determinado emperador que la de un determinado papa, o incluso de un papa y de otro papa, o incluso de un erudito y de otro erudito, o incluso, o sea, hay muchas visiones, y habría que estudiar pues cada una de ellas, ¿no? Para no ser injusto en el juicio histórico. Hay un punto que a mí me parece llamativo, y es que en la predicación de Jesús aparece algo que es original en cierta medida, y es aquella famosa frase de den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, sugiriendo que hay dos órdenes, cada uno de ellos con su propia autonomía, ¿no? Pero esto ha tardado mucho en entenderse, ¿no? Y ha habido por ambas partes intentos, ¿no?, del César, de que le dieran al César lo que era de Dios, y también por parte de los representantes de Dios de que le dieran a ellos lo que era del César, ¿no? Entonces la historia, solo muy tardíamente se ha entendido esta idea. Bueno, vamos a ver, hay un papa, Juan I, creo recordar, que muere en el exilio porque el emperador lo ha enviado a Bizancio para que negocie la vuelta de Bizancio a Roma,
y entonces se va a Bizancio, negocia, no consigue los resultados, y entonces el emperador lo manda al exilio, muere en el exilio, el pobre papa, ¿no? Repito, creo recordar que era Juan I, pero quizá me equivoco porque no tengo ahora el dato delante, ¿no? Bueno, ahí se ve que hay una fusión, efectivamente, hay una instrumentalización de la Iglesia por parte del emperador, ¿no? O sea que ha habido toda la casuística que podamos imaginarnos y ha habido una comprensión lenta y tardía de esta idea de dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y esto también forma parte de la cultura, ¿no? De una cultura pues, que no siempre ha encontrado el equilibrio en la coexistencia y la separación entre los dos mundos, ¿no? Porque evidentemente coexisten. Las personas al final son las mismas, ¿no? Las que dan al César y las que dan a Dios son las mismas, ¿no? Y por lo tanto, pues ahí también tiene que regularse esa coexistencia. La Edad Media es clave para la imagen de la Iglesia como figura histórica. ¿Considera usted, doctor Enrique de Banús, que estas dos cosas que uno puede caracterizar como eventos muy importantes de la Edad Media, como pueden ser las cruzadas y también los juicios de Dios o las ordalías, que muestran una violación a ciertos derechos de personas, bien sea a los árabes en el caso de las cruzadas, en el otro a quienes mediante métodos de tortura se buscaba alcanzar la confesión? ¿Qué tanto considera usted en perspectiva histórica que dañó la imagen de la Iglesia de una manera de pronto irrecuperable hacia los tiempos siguientes? Bueno, respecto de las ordalías, yo me encontré con ellas al estudiar literatura alemana, que fue el campo por el que yo empecé y luego me fui hacia la literatura comparada, ¿no? Y las ordalías o juicios de Dios, desde luego en el mundo germánico, era dentro del derecho germánico ese juicio que se hacía con unas pruebas que supuestamente eran infalibles, ¿no? Por ejemplo, pues si había varios sospechosos, este es un caso que refiere a la literatura alemana, pues se ponían en círculo, o sea, por ejemplo, sospechosos de asesinato, ¿no? Habían asesinado a alguien con un puñal. Bueno, se les ponía en círculo y se hacía girar el puñal, el arma homicida, y que quedaba señalando a alguien. Bueno, ese alguien era el culpable. Y precisamente lo que se inicia es el juicio donde se pregunta, se inquiere. Inquisición viene de un verbo latino que es inquirere, que es preguntar. Ahí luego aparecen efectivamente prácticas abusivas y prácticas de conseguir la respuesta como fuera y de conseguir la respuesta que se quería como fuera, ¿no? Pero el método inquisitivo, al menos en el mundo germánico, yo estoy hablando del mundo germánico, donde he estudiado este tema más en el mundo, digamos, más latino, es una superación del supuesto juicio de Dios, ¿no? Repito, ahí ha habido muchos excesos y arbitrariedades y denuncias injustas, etcétera, ¿no? Claro, el tema de la Inquisición, el tema de las cruzadas también es un tema muy complejo, bastante bien estudiado ya, con muchos matices, muchísimos matices. Yo algo he leído de ello, no soy un experto, pero me parece que cuando se entra en matices se va viendo mucho más toda la miseria, pero también la grandeza de algunos de aquellos empeños, ¿no? Indudablemente para la imagen, claro, este estudio de los estereotipos, las imágenes, las simplificaciones, los clichés es muy interesante, ¿no? Cómo surgen, ¿no? Hay algunos libros, yo hace poco me encontré con uno por ahí de un estudioso de Estados Unidos que analiza diferentes clichés de este tipo, entre otros las cruzadas y la Inquisición, y es muy interesante cómo se van haciendo esas imágenes, esos clichés, ¿no? Indudablemente han tenido una influencia negativa, porque la información específica, que puede tener una persona que se dedica a eso y que relativiza la imagen, que le da, no todo es blanco y negro, sino mucho más colorido, pues eso no está al alcance de mucha gente que prefiere la simplificación, ¿no? Yo creo que frente a esas simplificaciones lo importante es el estudio, ¿no? Es acudir a las personas que realmente lo estudian en detalle y a partir de ahí hacerse una imagen mucho más viva, mucho más real y mucho más interesante. Son temas muy interesantes cuando uno entra en detalles y conversa con especialistas, que repito, yo no lo soy, ¿no? Pero sí, desde el punto de vista de imagen, básicamente han sido fenómenos negativos.
como usted dice, hay que evitar caer en los clichés y efectivamente las cruzadas tienen su parte positiva y es como por primera vez en muchos años en que Europa estaba de pronto ensimismada, empieza a salir a tener contacto con la India, con Asia, con otras culturas del Islam incluso, y empieza a descubrir una cantidad de desarrollos técnicos y de, por ejemplo, esencias y muchas otras cosas que fueron una evolución muy importante. Usted escucha Contexto, ya regresamos. Estamos en Contexto, continúe con nosotros. Yo quería preguntarle por una época que es muy importante y que usted como un estudioso en la Universidad de Bonn y en la de Aquisgrán en Alemania habrá visto más de cerca que todos nosotros, y es la época de la Reforma. ¿Qué implicó la Reforma de Lutero? Que no es como muchos creen, que un día se despertó con ganas de hacer la Reforma, sino que eso tenía sus antecedentes en otros pensadores, Juan Hus, en Zwinglio, en otros. Pero este movimiento de la Reforma, que algunos lo ven como una ruptura con la jerarquía católica, otros como una atenuación simplemente de algunas políticas y prácticas que se llevaban a cabo en el Vaticano, pero finalmente terminó generando una ruptura insubsanable entre el protestantismo y el catolicismo ortodoxo. ¿Qué significó para la cultura, para la política, para la construcción del Estado alemán, para tantas cosas, para la lengua alemana, este fenómeno que a veces en América Latina no dimensionamos con toda su fuerza? Es un fenómeno complejo, es un fenómeno que no se entiende, me parece a mí, si no se conoce toda la crisis muy profunda del siglo XIV. El siglo XIV, como el siglo X, el siglo XIV es un siglo de crisis espantosa. En la literatura hay muchas referencias, muchos testimonios de esa crisis física, por así decir. Es decir, son guerras, es hambre, hambrunas tremendas, es el fin del mundo feudal, es decir, ese mundo muy estructurado y donde el señor feudal se ocupaba bien o mal, porque algunos se ocupaban muy mal y otros bien, de las personas que trabajaban en su territorio. Es el auge de las ciudades, pero todavía el mundo no se ha reorganizado. Es en la tierra donde vive Lutero también la caída del imperio, que las categorías se están desmoronando, ¿no? Y también es una crisis tremenda de la Iglesia. Crisis de autoridad, crisis moral. Hay mucha literatura, o sea, no estoy hablando de literatura teológica, ¿no? Donde se presentan pues a sacerdotes que viven malamente, que moralmente son un desastre, que, en fin, ¿no? O sea, es una época terrible, ¿no? Y de ahí hay revueltas campesinas, hablando sobre todo de Europa Central, de Alemania. Y claro, de ahí, pues, ¿qué salen? Pues salen movimientos de reforma, salen movimientos de decir, así no podemos seguir, ¿no? De una vuelta a una mayor espiritualidad, de un olvidarse tanto de los aspectos materiales de la Iglesia. La Iglesia se había organizado administrativamente. Eso había sucedido sobre todo en los años en Aviñón, bajo la égida de los franceses, ¿no? Y se organiza la Iglesia, pero eso exige también unos ingresos, ¿no? Y ahí aparece pues todo el escándalo de las indulgencias. Y hay muchas llamadas a la reforma, a una mayor espiritualidad, ¿no? Llamadas católicas que siguen dentro de la Iglesia. Bueno, ahí está un Tomás Moro en Inglaterra, que es un personaje que llama mucho a la reforma de la Iglesia, y sin embargo será un santo católico y un mártir, ¿no? Ahí está Erasmo y el erasmismo, que es una corriente con mucha fuerza en Europa, también en España, y que, bueno, tiene ciertas simpatías por Lutero, pero no será luterano, y ahí está también Lutero y todo lo que él desencadena, ¿no? Que empieza con una crítica a aspectos muy criticados también por otros autores y acaba en una ruptura que también tiene algo de político. Claro, él está apoyado por una serie de príncipes que con eso se emancipan del imperio. Entonces ahí se puede hablar de una cierta instrumentalización, ¿no? Y hay también un tema que tampoco hay que olvidar, que es lo que está emergiendo en esa época, que es la exaltación del individuo. Lutero al final es un personaje que, apelando a su conciencia, se queda solo ante el imperio. En la dieta de Worms, donde a él se le convoca para explicarse, al final dice, aunque no está del todo claro si la frase la dijo o se le atribuyó más tarde, pero es significativa, ¿no? Aquí estoy yo, no puedo actuar de otra manera, que Dios me ayude.
O sea, es también esa exaltación del yo, del individuo. Y es una ruptura con esa visión más social, digamos, de la Iglesia Católica, ¿no? Por eso también la ruptura de las mediaciones. Lutero no quiere santos, no quiere María, yo directamente me entiendo con Dios. No quiere el magisterio, yo leo la Sagrada Escritura. O sea, entra dentro de la exaltación del individuo tan propio de la Edad Moderna, ¿no? Esto causa una ruptura y causa también una visión del mundo distinta. La visión católica y la visión luterana es distinta. Esto tiene que ver con el concepto de pecado original que, según Lutero, ha dañado, ha corrompido la naturaleza humana, ¿no? Esto no es así en la visión católica, ¿no? Y esto culturalmente tiene consecuencias. La cultura alemana, que excepto en algunas regiones básicamente va a ser luterana, pues es distinta. Y desde luego la unificación alemana, ya mucho más adelante, desde Prusia. Prusia es mayoritarísimamente luterana. De hecho, durante siglos no va a haber una sola iglesia católica en Prusia. Pues la unificación alemana es un proyecto prusiano y por lo tanto más bien luterano, y también con un tema al que aludía ahí brevemente, una unificación lingüística. Es decir, se va a convertir en la lengua oficial de la Alemania unificada, pues la lengua de la Cancillería de Sajonia, que es la que utiliza Lutero para su traducción de la Biblia, ¿no? Desterrando otras lenguas con una tradición literaria importante como el bávaro, por ejemplo, que queda relegado al nivel de dialecto, no ya de lengua, sino de dialecto. Bueno, no sé si más o menos he tratado todos los aspectos que mencionaba en su pregunta, pero por ahí iría mi respuesta. Muy interesante. Hay otro periodo que me parece que es crucial y es cómo este pensamiento cristiano y esta cultura cristiana ya dejan de ser solo europeas, y es los movimientos del colonialismo, la etapa del colonialismo en América a través tanto de Cristóbal Colón, la misión apoyada por los Reyes Católicos de España, como también las misiones de Inglaterra en el norte del continente americano. Aquí la razón o la excusa para pedir la financiación después de la unificación española con el matrimonio de los Reyes Católicos fue: vamos a ir a la India, porque pensaban que llegaban a la India a cristianizar, a expandir el cristianismo para la salvación de las almas. Finalmente llegaron a otra región que es América, que le llamaron las Indias Occidentales, porque se dieron cuenta que no era la India, y empezaron fue con un ánimo, la colonización española, de explotación económica exagerada, y el ánimo de riqueza desmedida de muchos de los colonizadores. Se generó la esclavitud, que luego fue un problema también en África, y la casta sacerdotal discutía si estas personas, los indígenas aborígenes, tenían o no tenían alma. Luego con los negros, cuando la población indígena fue escaseando, también venía esa discusión teológica de si tenían o no tenían alma. Algunos sacerdotes fueron un freno a esa codicia, pero la razón fue la expansión de la religión católica. ¿Qué tanto llegó a América Latina esa inserción dentro de la cultura occidental europea, ese movimiento de colonialismo, pero en torno a la figura del cristianismo? ¿Cómo lo analiza usted libremente? No se preocupe, no se tiene que atener solo a mi orden de preguntas, doctor Enrique. Bueno, vamos a ver, yo pienso que efectivamente lo que querían era llegar a la China por mar, porque por tierra no se podía, porque mientras tanto estaban ahí tierras bajo el dominio de los musulmanes y la ruta de la seda pues no era viable, ¿no? Cristóbal Colón claramente estaba fascinado por el libro de Marco Polo, ¿no? Conocemos incluso un ejemplar del libro de los viajes de Marco Polo anotado por Cristóbal Colón, es decir, donde él, fascinado por ese mundo, intenta llegar a él por otra vía, ¿no? Es una fascinación por las riquezas, el esplendor de aquel mundo, que básicamente lo que trae a Europa son las especias, que es un bien muy preciado y muy caro, ¿no? Incluso hoy el azafrán sigue siendo un producto costoso, ¿no? O sea, ahí hay, yo creo que una primera motivación, que es pues ese comercio que va a dar riqueza, que va a dar posibilidades, ¿no? Luego se fusionan otros elementos y, como siempre, ¿no?, hay personas más movidas por un elemento o por otro, ¿no? O sea, yo creo que la fe, la riqueza y la gloria están ahí en dosis diferentes, en mezclas diferentes, en interacciones diferentes, según las personalidades o según los grupos que se forman, ¿no? Y eso pues habría que estudiarlo en detalle en cada caso, ¿no?, donde prevalece un motivo u otro y donde puede un motivo mitigar los efectos negativos del otro, ¿no? Por lo tanto, yo tiendo a no generalizar
en ese sentido y a estudiar más el detalle. Pero hay también otro elemento que creo que no hay que descuidar, que es una cierta ruptura de fronteras. Vamos a ver, en el mundo antiguo se decía que a la salida del Mediterráneo, o sea, donde el Mediterráneo sale hacia el Atlántico, Hércules había puesto sus 2 columnas para que no se pasara de allí. Y el lema era non plus ultra, de aquí no has de pasar. Y en el escudo de Carlos I uno se encuentra con sorpresas y conoce ese mundo antiguo. Esas mismas columnas a los 2 lados del escudo y ahí pone plus ultra, es decir, más allá, más lejos. Vamos a salir de ese mundo relativamente cerrado del Mediterráneo, porque el paso del estrecho de Gibraltar pues es muy chiquito, o sea, es muy estrecho, como dice el nombre. Eso daba un mundo no cerrado del todo, pero sí bastante cerrado y muy conocido. Es moverse en el mundo que uno conoce, ¿no? Bueno, con el siglo XV esa mentalidad se rompe y lo que se dice es vamos hacia lo desconocido. Y ahí los portugueses, por ejemplo, descienden por las costas de África, hacia el sur, y los españoles, como no pueden ir hacia donde ya están los portugueses, pues se lanzan mar abierto. Mar abierto con un cierto conocimiento de que había una tierra. Se dice que algunos marineros portugueses quizá la habían avistado cuando arrastrados por los vientos, pues etcétera, ¿no? Pero bueno, esto puede ser una teoría, pero ahí hay un impulso que también hay que estudiar, me parece a mí, ¿no? Y que tendrá derivaciones positivas y negativas, pero que es ese romper los esquemas, romper las fronteras y salir más allá. Esto también lleva a un gran auge en la ciencia, en la investigación, por supuesto, ¿no? O sea, es un espíritu. Después de la crisis del 14, perdón, pero es quizá una obsesión mía, ¿no? Pero lo de la crisis del 14 me parece que es muy llamativo, ¿eh? O sea que, claro, en un periodo así, cuando parece que todo se hunde, pues hay 2 opciones. Dices, o me sigo hundiendo y caigo en el pesimismo y el escepticismo, o digo, no, de aquí hay que salir. Y hay que salir con unas categorías distintas, ¿no? Si seguimos haciendo siempre lo mismo, pues las consecuencias serán siempre las mismas, ¿no? Eso hay una famosa frase de Einstein. Pero entonces yo creo que también tiene mucho de una reacción hacia nuevos paradigmas, ¿eh? Y uno de ellos es la ruptura, uno de ellos es el ir más allá, el abrir nuevas vías, y para eso hay motivaciones diversas. Una es efectivamente ese atractivo de esa China mítica, es decir, esa riqueza, ese lujo, ese esplendor. Otro es también el poder, claro, es decir, bueno, ahí de donde yo vengo jamás ejerceré poder, pero allí sí puedo hacerlo, y otro es la fe también. Yo creo que no cabe dudar de que también hay personas que sinceramente están movidas por ese deseo de evangelizar. ¿Cómo considera usted que actualmente nuestra sociedad occidental percibe la idea del cristianismo, si la percibe ligada a una estructura jerárquica que es el papado, que no goza de buena reputación en el mundo? Incluso a uno le informan que en Europa, que es el lugar donde surgió el cristianismo como cultura, ha ido retrocediendo. De hecho, las iglesias tienen menos fieles cada vez. En Holanda ya han cambiado las iglesias a otros usos como museos, incluso sitios de esparcimiento, librerías. Y en América Latina esas tendencias llegan un poco más retardadas, pero también llegan por los escándalos y porque tenemos cada vez una sociedad más racionalista, más intelectualista, más individualista. ¿Considera usted que nuestra sociedad occidental presente y la de los próximos años seguirá caracterizándose en su ADN por el cristianismo como uno de sus hitos culturales, o se da origen a pasar esa idea que fue formadora de la identidad occidental y nos acercamos más a otro tipo de modelos? No lo sé, no soy profeta. Vamos a ver, en un análisis cultural me parece que hay que distinguir entre la práctica religiosa, la sociología del hecho religioso, por tomar el título de un libro interesante de 2 sociólogos en España, es decir, la asistencia a actividades religiosas organizadas, con la presencia en la mentalidad de categorías que proceden en buena parte del cristianismo, ¿no? Y que están ahí, aunque las personas pues lo entiendan así o no lo entiendan, o lo consideren así o no lo consideren así, porque nosotros nos movemos dentro de una cultura determinada, o sea, aspiramos un aire, el que respiramos, y ese aire pues está hecho de unos elementos que no necesitamos ser conscientes de qué respiramos para respirar, ¿no? Entonces hay muchas categorías que hemos asumido y que en su origen son cristianas, ¿no? El concepto de libertad, por ejemplo, o sea, si uno analiza lo que había en el mundo grecorromano, con esa idea de destino al que no puedes escapar y donde la calidad moral se veía sobre todo en cómo se asumía ese destino, si frente a eso
se pone esa idea de la libertad a la que Cristo nos liberó, que dice San Pablo, por volver a San Pablo con el que empezábamos esta conversación, pues esa idea yo creo que está muy... O sea, hay un proceso importante ahí, que es el proceso de secularización. Es decir, el trasladar ideas que han nacido en un entorno cristiano a un mundo en el que se rompe con las raíces de ese mundo cristiano, que es la vinculación con Dios, ¿no? Ahí está libertad, ahí está igualdad, una parte importante de la idea de derechos humanos. Entonces, también solidaridad. Solidaridad. O sea, la cultura cristiana es solidaria, ¿no?, frente a otras culturas. O sea, culturas orientales. Por ejemplo, misioneros cristianos que llegaron al Japón relatan cómo en Japón estaba mal visto ayudar a una persona que se caía en la calle, ¿no?, porque era fomentar la debilidad, cuando lo que había que fomentar era que esa persona se levantara por su propia fuerza, ¿no? Hoy en día nos parece lógico en todas partes que una persona anciana que se cae, pues que hay que auxiliarla, ¿no? O sea, yo creo que vivimos en un mundo que en muchos puntos tiene categorías culturales cristianas, aunque no las detectemos, ¿no? Otra cosa, repito, es la práctica religiosa o la pertenencia a una iglesia. Esto, pues ya veremos cómo evoluciona, ¿no? No lo sé, porque a veces nos parece que una evolución es lineal y necesariamente en una dirección, y hay quiebros, ¿no? Hay revoluciones, ¿no? Por ejemplo, la llegada del Papa Juan Pablo II supuso una cierta revolución, no solo para los creyentes, sino yo recuerdo el efecto de su primera encíclica, la Redemptor Hominis, el Redentor del Hombre, y su impacto en la intelectualidad francesa, que procedía del estructuralismo, del marxismo, etcétera, etcétera, o sea, no cristiana, ¿no? Y sin embargo, esa visión integral de la persona que plantea el Papa Juan Pablo II hizo que se tambalearan algunas de sus visiones, ¿no? O sea que las evoluciones no son lineales y a veces nos creemos esto va a ser así e indefectiblemente es así y resulta de otra manera, ¿no? Pero yo sí subrayaría la presencia de muchas visiones, valores cristianos, puede que secularizados, arrancados de su raíz originaria, pero en la mentalidad lo que hoy nos parece absolutamente normal, ¿no? Estamos con el doctor Enrique Lorenzo Banús Irusta. Él es decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura en Perú, director del Centro Cultural y quien está a cargo de un evento muy importante a propósito del cual estamos conversando con él, que es 4 Revoluciones Culturales, un curso virtual que se ofrece por parte de este Centro Cultural. Pues doctor Enrique Banús, un placer, muchas gracias por atendernos y es un honor contar siempre con voces tan autorizadas como la suya. Bueno, no sé si soy una voz autorizada, sí soy una voz muy entusiasmada de estos temas. Creo que la historia de la cultura es un campo apasionante, complejo, y en ese sentido pues también han sido preguntas complicadas, preguntas amplias, y que, bueno, así que también por ahí, pues si descubren aspectos mejorables, pues nos lo hacen saber y seguiremos estudiando, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos y por lo que nos pagan, ¿no? Para que estudiemos y transmitamos lo que vamos aprendiendo. Bueno, muchas gracias, doctor Enrique. Por último, que siga disfrutando su cumpleaños, que Dios lo bendiga, le dé larga vida y mucha salud y fuerza para estar al lado de sus estudiantes y de la investigación en la Universidad de Piura en Perú. Muchísimas gracias. Aquí termina Contexto. Hasta la próxima.